Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 5 del Santo Evangelio según San Marcos. Este capítulo comienza con el tema el endemoniado de Gerasa. Y dice la palabra de Dios que una ocasión en que Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de Galilea, llegaron a la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro, es decir, un espíritu satánico. Se arrodilló y le dijo a Jesús: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo». Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque hasta los espíritus satánicos testifican que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y ese testimonio que dan los espíritus satánicos de la existencia del Hijo de Dios, es decir, de Jesucristo, se debe a que ellos vivieron con Jesús en el reino de su Padre y fueron enviados a esta tierra porque conspiraron contra Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?» Y él le dijo: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y dice la palabra de Dios que los espíritus impuros siguieron rogándole a Jesús que no lo sacara de aquella región. Y le pidieron que le permitieran entrar en unos cerdos que estaban en una granja. Y Jesús les dio permiso. Y ellos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque la pureza espiritual de Dios, de su Hijo y el Espíritu Santo es tan grande que hasta los espíritus satánicos son complacidos por ello, o dicho de otra manera. La pureza espiritual de Jesucristo es tan grande que le dio permiso a los espíritus satánicos para que salieran del hombre y entraran en los cerdos que se encontraban en ese lugar. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 5 del Santo Evangelio según San Marcos. La hija de Jairo y la mujer que tocó la capa de Jesús. Y dice la palabra de Dios que una ocasión en que Jesús y sus discípulos se encontraban en la orilla del lago de Galilea, allí llegó mucha gente. En eso llegó uno de los jefes de la sinagoga del lugar, llamado Jairo, que al ver a Jesús se arrodilló y le dijo: «Mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que vuelva a tener vida». Y Jesús le dijo: «Iré contigo». E inmediatamente Jesús salió con Jairo hacia su casa. Una gran multitud le acompañó. Dentro de la multitud había una señora que llevaba 12 años enferma, con un derrame de sangre permanente, que no se le paraba. Y ella, al oír hablar del poder de sanación de Jesús, había pensado: si algún día Jesús de Nazaret viene por aquí, con tan solo tocarle su capa con uno de mis dedos, yo quedaré sana. Y dice la palabra de Dios que la señora se abrió paso dentro de la multitud y llegó a tocar la capa de Jesús con uno de sus dedos. En el instante que tocó la capa de Jesús, la señora quedó sana. Aquí
hay una gran enseñanza para todos nosotros, hermanos y hermanas. Porque por la fe de esta mujer, el milagro se realizó. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús sintió que esa mujer le había tocado, se paró y mirando a su alrededor preguntó, ¿quién me ha tocado? Pero nadie decía nada. Y luego la mujer dijo, fui yo que te toqué. Y la mujer le contó a Jesús lo que ella había hecho. Y entonces Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila a tu casa, que ya está curada de tu enfermedad. Aquí repetimos, hermanos y hermanas, que para que el milagro se realice, la persona que hace la petición debe tener fe. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que cuando Jesús llegó con Jairo a su casa, la hija de Jairo ya estaba muerta. Pero Jesús entró a la casa, la tocó con sus manos y la hija de Jairo volvió a tener vida. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque en el padre de la hija, es decir, en Jairo, se manifestaba una gran fe. Porque inmediatamente Jairo supo que Jesús estaba en la zona, fue a buscarlo y le dijo, si tú tocas a mi hija con tu mano, ella volverá a tener vida. Y así fue. Para que los milagros se realicen, hermanos y hermanas, lo que hacen la petición, lo único que deben tener es fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, nosotros estamos convencidos de que Dios existe y tenemos la certeza de que Dios tiene poder para hacer todos los milagros que nosotros le pidamos. Para ello, lo único que debemos de tener es fe. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 5 del Santo Evangelio según San Marcos. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.